Saludos a todos. Continuando con este ciclo de videos, esta vez vamos a iniciar con el análisis de las curvas de calentamiento. Anteriormente vimos los diagramas de fase, su importancia para poder ver cómo se ven las transformaciones de los estados de agregación. Ahora, aquí vamos a tener un análisis a presión constante. O sea, aquí vemos que aparece una variable que es el tiempo, pero la temperatura es la que se va a alterar. Vemos que en estos diagramas pendientes y aquellos que están acostados, es importante que tú puedas distinguir que en las pendientes es porque hay alteración de temperatura y en donde se ve acostado es porque hay cambios de estado. Ahora, vemos que aquí ocurre un cambio de temperatura, vemos que aquí ocurre un cambio de estado y finalmente otro cambio de temperatura. Es interesante que ustedes sepan en cuál sitio de su curva de calentamiento ocurre cambios de estado y dónde ocurre cambios de temperatura. Pero es importante que sepas que esto me lo delata si la curva está subiendo o si la curva está acostada. Entonces, esto me permite reformular la ecuación de calor, donde vemos que Q es el calor requerido. La Q viene siendo siempre valor positivo o negativo, dependiendo. Si está absorbiendo calor es positivo, si está liberándolo es negativo. La masa dada en kilogramos, el calor específico dado en joules, gramos, grados Celsius. Eh, Ahorita mismo vamos a definir qué viene siendo el calor específico y el cambio de temperatura, que no es más que la alteración para ver cómo varía la temperatura. Para ello usted tiene que tener claro cuál es la temperatura final y cuál es la temperatura inicial. Ahora, vamos a definir el concepto de calor específico. El calor específico no es más que el calor necesario para aumentar la temperatura a 1 grado Celsius, tanto Celsius como en Kelvin. O sea que la alteración, lo que quiere decir esto es que son aquellas sustancias que son sensibles a las temperaturas. El calor específico me permite a mí poder manifestar si la sustancia puede aguantar o no cambios bruscos de temperatura. Por eso es que si hacemos una comparación entre la olla y el agua líquida, sabemos que la olla se va a calentar mucho más rápido que el agua líquida, lo que da un indicativo que el agua líquida tiene un mayor calor específico que el metal de la olla. Y esa es la razón por la que esta sustancia, el agua líquida, puede permanecer en más tiempo en nuestras condiciones. Por ejemplo, aquí vemos, de acuerdo con lo que dice el calor específico, vemos entonces esta tabla donde el agua es el que tiene mayor calor específico. Inclusive tiene mayor calor específico que el hielo. Y eso que ambas son la misma sustancia. La única forma es que el agua líquida aguanta mucho más los cambios bruscos de temperatura que el hielo. Esa es la razón por la que se derriten mucho más fácil los casquetes polares. Igual si usted saca un cubo de hielo al exterior, usted sabe que se va a empezar a derretir de forma inmediata. Ahora, cuando usted ve que el calor específico viene acompañado por una pendiente que va subiendo, entonces eso indica que el cambio de temperatura es positivo. O sea, la temperatura final quedaría arriba y la temperatura inicial quedaría abajo. Y si nos vamos en sentido contrario, por disminución de temperatura, queda entonces la temperatura final abajo y la temperatura inicial arriba. Ok, también es importante que sepas qué es el calor latente. El calor latente es el calor utilizado por cambio de fase. En este caso, el cambio de fase está dado de acuerdo con si ocurre una vaporización cuando va de líquido a gas, o contrario, de gas a líquido cuando ocurre la condensación, o calor de fusión o calor de congelación, que son pasos em, contrarios en cada uno de ellos. Entonces, aquí vemos que el calor latente, o sea, indica que aquí el calor es positivo, pero si en caso contrario va en forma izquierda, entonces indica que el calor es negativo o viene bajando.
Entonces aquí vemos el caso de calores específicos y calores latentes. En este caso los calores latentes me indican a mí cambio de estado, o sea que el hielo, 150 gramos de hielo puede aguantar una cantidad considerable de calor para que se pueda convertir en el otro estado de agregación. Y eso pasa igual también cuando el agua líquida pasa a vapor. Entonces, en resumidas cuentas, es importante que sepas que el calor específico también recibe el nombre de calor sensible y yo lo voy a utilizar cuando hay aumento de intervalo de temperatura. Pero cuando vemos que está acostado es porque ocurre un cambio de fase. Ahí entonces recurrimos al calor latente, dependiendo de qué está ocurriendo. Si va de sólido a líquido, esperemos que sea un calor latente de fusión, y si vemos que va de líquido a gas, ocurre entonces el calor latente de evaporación. Entonces, en el próximo video vamos a empezar a desarrollar los problemas de aplicación. ¿Ok? Así que nos vemos.